¿Cómo impacta los mercados financieros la decisión del Banco de la República de subir muy fuerte su tasa de interés en enero de 2026? ¿Traerá esto más dólares a la economía? ¿Veremos un dólar por debajo de 3.500, 3.400, 3.000 pesos en los próximos meses o años? ¿Cómo afecta esto a la deuda de Colombia? Vamos a resolver todas estas preguntas en este nuevo capítulo de las entrevistas Top Finance de Valor Analytic en alianza con Renta 4 Global Fiduciaria. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Está pasando mucha cosa en el mercado financiero a comienzos del 2026. Nueva alza del Banco de la República después de 3 años de no subir 100 puntos básicos la tasa de referencia, quedó en 10,25%, una cosa que casi nadie en el mercado se esperaba. Aparte, mucha volatilidad de los mercados y cambios en las perspectivas económicas. Mi invitado es Germán Cristancho. Germán, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, súper bien, muy movido. Sí, el panorama lleno de eventos, noticias, internacional, local, así que mucho por analizar. Así es, Germán es el gerente de investigaciones económicas de Corredores de Vivienda, una de las comisionistas también más importantes del mercado local. Vamos a analizar lo que fue la primera junta del Banco de la República de Colombia en enero. El mercado en promedio estaba esperando 50 puntos básicos de subida para llevarla a 9,75, pero la verdad para mí fue una sorpresa impresionante. Tuvimos que cambiar todos los titulares, Germán, en el último minuto. 100 puntos básicos, 10,25. ¿Qué representa eso para ustedes como analistas? Recalcular lo que viene, inflación, seguro crecimiento. Vamos a hablar de eso para empezar este podcast, Germán. Eso me parece interesante porque yo creo que la reacción del Banrep lleva inmediatamente a pensar que uno tiene entonces que recalcular, porque si el Banco de la República fue agresivo subiendo 100 puntos básicos, eh, por lo menos para las expectativas, la pregunta que se harán muchos es, ¿eso quiere decir que entonces las tasas pueden subir mucho más? 12, 13%, una cosa por el estilo. Y ahí es lo primero que yo quisiera hacer énfasis. No necesariamente, e incluso puede ser al contrario. ¿Por qué? Porque la razón por la cual el Banco de la República arranca con una decisión de 100 puntos básicos es para mandar un mensaje muy contundente, sobre todo para anclar expectativas de inflación. La decisión se toma antes de incluso conocer las cifras de inflación de enero, pero la cifra más importante fue conocer que las expectativas de inflación para 2026 subieron de 4,3% a 6,4%, 200 puntos básicos. ¿Cuál es el panorama entonces? Si uno se devuelve en la historia desde 2000 para acá, el Banco de la República ha tenido alrededor de unos 5 momentos o 5 fases de subida de tasa de interés. Este es el sexto, está iniciando el sexto. ¿Es normal que el Banco Central arranque con una subida de 100 puntos básicos? No. La única vez que lo hizo fue en el año 2003 y esa subida duró más o menos unos 200 puntos básicos. Son coyunturas distintas o escenarios distintos. No quiero comparar 2003 con hoy porque hay coyunturas bien diferentes, pero solo para decir que el arranque de 100 puntos básicos es una respuesta del equipo o de la Junta Directiva del Banco de la República a la coyuntura, que es un desbordamiento de las expectativas de inflación. No solo subieron las del 2026, las del 2027 están apuntando a que la inflación podría estar en 4,8%. Ujú. Y las expectativas del mercado financiero que uno obtiene entre títulos de tasa fija y títulos en inflación del gobierno colombiano están incorporando casi que durante los próximos 5 años el Banco de la República no va a cumplir su meta. Eso es una pésima noticia, porque si la economía se convence de que la meta de inflación no se va a cumplir, las discusiones que se van a empezar a abrir son cuánto tengo que ajustar entonces de verdad los precios, cómo se van a comportar mis reposiciones de inventario y la inflación empieza a subir. Entonces, ¿recalculamos el escenario o no? No, yo creo que el punto es la tasa de interés va a subir alrededor del 11,5%, dependiendo también de qué tanto suba un poco la inflación o los precios en los próximos meses, porque hay efectos que uno debería tener presente que no son tan fáciles de anticipar, por lo menos en magnitud. ¿Hace cuánto no habíamos visto nosotros un incremento de 18 puntos por encima de inflación más productividad del salario mínimo? Pues no tenemos historia, y en la medida en que no tenemos la historia, también es difícil ver cómo ha reaccionado la economía a ese efecto. Dicho eso, es cierto que un incremento del salario mínimo va a generar mayor consumo, y el consumo además ya venía muy dinámico y el gasto público lo está impulsando. Eso puede impulsar la economía y generar presiones inflacionarias. Pero también es cierto que cuando se le sube el precio a un bien de manera tan fuerte, lo que se termina rompiendo es demanda, ¿sí? Un consumidor normalmente puede
enfrentar o asumir incrementos de precios y los va incorporando. Pero si el precio de ese bien o de ese servicio sube abruptamente, probablemente su decisión será sustituir, dejar de demandar. En el mercado laboral pasa lo mismo. El incremento en el precio del trabajo, en el costo laboral es tan grande que probablemente lo que vamos a ver es informalidad, probablemente vamos a ver pérdidas de empleo y eso significa que el bolsillo de los colombianos se va a afectar y por lo tanto el crecimiento económico. O en vivienda, subir 23% el precio de la vivienda es imposible, pero los costos sí suben de manera importante. Entonces, mucha de la demanda en vivienda también se va a afectar. ¿Esto para qué lo digo? Porque yo creo que es importante entender por qué actuó el Banco de la República, entender que ese, como lo denominarían los estadounidenses, ese front loading, ese anticiparse y hacer una carga fuerte, es justamente para evitar que las tasas de interés se tengan que subir mucho más y además que en febrero no hay decisión. Entonces, nuestro panorama sigue siendo una inflación alrededor del 6.3%, 6.2% y tasas que van al 11,5%, pero que vamos viendo cómo evolucionan estos efectos. Ok, pero entonces, a pesar de la magnitud, lo que estás diciendo es, vamos a ir hacia el 11,5, pero de pronto un poquito menos acelerado que lo que pasó en este primer mes de 2026. ¿Te entiendo bien? Sí, yo creo que quedan abiertas varias cosas. Primero, la decisión será en marzo, la siguiente decisión del Banco de la República será en marzo, y ahí ya tendremos más información de inflación, más información de actividad económica, algunos datos de mercado laboral, que por cierto, pues la tasa de desempleo en el 2025 terminó igual muy baja, se crearon Ujú. 600.000 empleos, entonces ahí vamos a tener un poco más de información y es posible que la magnitud de incrementos del Banco Central se modere un poco. Es posible, dependiendo de cómo funcione o cómo evolucione la inflación. En crecimiento económico, yo creo que lo que está claro es que el Banco Central está comprometido con llevar la meta, perdón, la inflación a la meta. Y una subida de tasas de interés como esta seguramente va a ser muy restrictiva para el crecimiento económico. Entonces, yo creo que la tendencia es más a que la economía incluso pueda tener una leve desaceleración frente al 2025. El 2025 no conocemos todavía las cifras finales, pero casi 2,9, 3% creció la economía. Puede que este año tengamos tasas de crecimiento más cercanas a 2,6 o 2,7. Eh, Tasa de cambio es la que sí se mueve, porque lo que esto también mostró es que el Banco de la República anunció un incremento de 100 puntos básicos, pero no anunció ni alguna intención de acumular reservas internacionales, ni alguna medida complementaria para el mercado cambiario. Y muchos lo que hemos pensado al final es el desbalance externo está muy grande, el desbalance externo de Colombia, importaciones, exportaciones, ya está llegando a 16.000 millones de dólares y el gobierno ha estado impulsando ese desbalance a través de gasto público que le permite a los hogares gastar más, pero también a través de monetizaciones que desviaron el precio del dólar casi un 5%. Entonces, más capacidad de gasto a un dólar más bajito está haciendo que se pueda importar más. Eso es algo que le preocupa al Banco Central, pero sobre lo cual no se refirió mucho. Es decir, se refirió frente al balance externo, pero no tomó una medida adicional. Entonces, yo creo que la tasa de cambio es la que definitivamente tiene ese choque de seguir bajando y además interpreta que al Banco Central inicialmente no le interesa frenar por ahora esa apreciación que estamos viendo. ¿Cuál va a ser el impacto entonces para los mercados financieros, ya hablando de acciones, bonos, TES, deuda pública del gobierno con esta subida del Banco de la República, Germán? Porque hay que mover otras fichas. Ya hablamos de lo más macro, vamos a hablar ahora de los mercados y ahorita en un ratito hablemos más con foco en dólar. El impacto en los mercados. Entonces, en tasa de cambio ya lo mencioné, los diferenciales de tasa de interés son amplios. Esto va a mantener muy limitada la devaluación del peso colombiano y por el contrario, yo creo que en los primeros meses de este año va a seguirse presionando el dólar un poco abajo, apreciación. Para nosotros, para mí, la tendencia del dólar global es a debilitarse. Entonces, a pesar de la altísima volatilidad que hemos visto, a pesar de que vimos arrancar el año la plata subir 60% en el primer mes, pero antes de cerrar el primer mes también una caída del 30%. El apetito por emergentes y el apetito por mercados fuera de Estados Unidos se mantiene, entonces la presión del dólar debería, por lo menos en los primeros meses del año, ser a la baja. En los títulos de deuda pública en Colombia, esto tiene dos formas de verse, ¿no? Porque las tasas hoy son de doble dígito.
Es muy interesante invertir en renta fija en Colombia hoy y de hecho Colombia es de los pocos países, casi el único, que está subiendo tasas de interés en el mundo y eso está llevando a que las tasas de interés que está ofreciendo Colombia sean atractivas, son interesantes a corto, mediano plazo. Si uno compara las tasas de Colombia, por ejemplo, en dólares, estamos 100 puntos básicos por encima de Brasil y estamos ofreciendo casi lo mismo que El Salvador. Son tasas altas, pero que lo comparo justamente con El Salvador o lo comparo con Brasil, es para decir, claro, la situación fiscal también está muy compleja y eso lo que está llevando es, Rodrigo, a que pase algo muy particular en la curva de deuda y de tasas de interés. Las tasas de interés en Colombia no solo se están quedando arriba en 12%, sino que estamos empezando a ver algo que es muy raro ver en un mercado financiero. No es frecuente, digamos. Raro no es porque los inversionistas no estén, no conozcan este efecto, pero sí estamos empezando a ver que las tasas de títulos a 3 4 5 años empiezan a ser incluso más altas que la de los títulos más largos. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque el gobierno no está pudiendo emitir deuda a largo plazo y está empezando a emitir mucha deuda a 3 4 5 años. La oferta de títulos está ahí, las presiones están ahí y lo otro que estamos viendo es aumentos en las tasas de interés del Banco de la República. Entonces, el impacto entonces es tasas altas, tasas muy interesantes, pero la estructura de tasas de interés de Colombia se está afectando por las magnitudes con las que estamos o que estamos enfrentando tanto en política monetaria como en deuda pública. En acciones yo creo que hay un reto grande. Colombia ha tenido un desempeño excepcional, 2 años espectaculares, incluso en el primer mes de este año acciones 20% arriba y la expectativa de flujos de AFPs y de todo el cambio de límites a inversión externa ha ayudado mucho. Pero en un país donde las empresas en promedio tienen rentabilidades sobre el patrimonio del 10%, en donde el retorno por dividendos del índice es 5%, en donde el costo de capital que usan las empresas es más cercano al 17%, pues ya tener estas tasas de interés tan altas hace que el panorama se le vuelva más difícil a las acciones. Nosotros en acciones hemos cambiado, llevamos muchos años diciendo que estaban muy baratas, hemos bajado el volumen y les dijimos, ya les hemos dicho a la mayoría de los inversionistas, cuidado, esto ya no está barato, por lo menos no generalizado, hay que escoger muy bien y hay que ser como ese, como dicen los norteamericanos, ese cherry picking un poco mejor. El impacto en el dólar, hablemos un poco más de eso porque entonces la expectativa es, tenemos una tasa muy alta, no como la de Brasil, que está alrededor del 15%, pero sí una tasa de 10,25. Eso va a provocar una llegada más importante de capitales de inversión para deuda, sea acciones o lo que sea, y entonces una presión adicional al dólar a la que ya tenemos con el DXY por debajo de 100 desde hace varios meses. Esa pregunta es interesante porque el dólar en Colombia ha venido cayendo muy alineado en términos generales a la caída del dólar global y sobre todo a la caída del dólar en América Latina. América Latina fue la región que más se fortaleció, que más se apreció en términos de sus monedas versus el dólar en el año 2025. Arrancando el año 2026, exactamente lo mismo. La región latinoamericana es la región de mayor apreciación. Colombia incluso, a pesar de la expectativa de mayor producción de petróleo, a pesar de una cantidad de cosas, lo que hemos tenido en lo corrido del año es una mejora en los términos de intercambio, es decir, en la relación entre lo que exportamos versus lo que importamos en precios. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, incluso a pesar de la amplísima volatilidad, ha estado incluso un poco mejor. Entonces, ¿eso qué lleva a pensar? Un contexto de debilidad de dólar y un diferencial de tasas de interés tan amplio como el que está ofreciendo Colombia, apunta a que vamos a tener presiones a la baja y además hay apetito por este tipo de deuda y apetito por economías emergentes. Y sin entrar en el detalle, la operación de deuda que compra PIMCO, más allá de que se le haya concedido una tasa de interés muy alta que tiene todos los reparos y con justa razón, pues si PIMCO no estuviera viendo una oportunidad, tampoco lo haría, ¿cierto? Entonces, eso al final está apuntando a que la presión es a la baja. Pero uno muchas veces debe ver el bosque más que el árbol. ¿En qué sentido? En que es cierto que Colombia hoy está ofreciendo un diferencial de tasas de
750 puntos básicos frente a Estados Unidos. Si nos devolvemos en los últimos 20 años, Colombia no había ofrecido ese diferencial de tasas. ¿Eso por qué se está dando? ¿Colombia quiere regalarle plata a los inversionistas o qué está pasando? El Banco Central está teniendo que hacer eso para evitar que la tasa de cambio refleje dos factores que no favorecen a una moneda. Uno, incertidumbre fiscal, incertidumbre en la estabilidad de un país, incertidumbre sobre la capacidad de pago y el deterioro en la capacidad de pago. Dos, inflación. Cuando en un país se percibe inflación, y voy a poner un ejemplo muy extremo, que no es el caso de Colombia para nada, pero en los países que han experimentado hiperinflación, ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos de ese país? Buscar una moneda fuerte, buscar una moneda que les proteja la capacidad adquisitiva. Por eso las monedas pierden valor, porque los nacionales incluso empiezan a desconfiar en que su moneda va a ser estable. El Banco Central está teniendo que ofrecer esos diferenciales. Entonces, ¿será suficiente ofrecer esos diferenciales para contener un poco la eventual devaluación del peso colombiano? Pues eso dependerá también de la estrategia económica que se plantee para el país para los próximos 4 años. ¿Es una estrategia de ajuste fiscal? ¿Es una estrategia de compromiso con mantener la inflación estable? Voy a hacer un pequeño comentario, pero muy relevante, por lo menos en lo que creo que los colombianos o las personas en una economía subestiman, que es como, al final es como el aire que uno lo da por sentado, ¿sí? Pero la estabilidad económica, si no se tiene, es imposible hacer negocios, es imposible encontrar trabajo, es imposible consumir o acceder a ciertos bienes como vivienda, como vehículos, muchas cosas. Empieza a afectar un equilibrio. La razón por la que existe un banco central, la razón por la que se obsesiona con mantener estabilidad en los precios, es porque se obsesiona con darle unas condiciones a la economía para que la gente esté confiada, pueda invertir, pueda planear, pueda de alguna forma tomar ciertas decisiones a largo plazo. Hoy tomar decisiones a largo plazo se está volviendo mucho más difícil. Cuando revisamos todo este panorama, Germán, ¿cómo está la expectativa de tasa de cambios? Ustedes están viendo un dólar más abajo de 3.500. Incluso los invito a que en el canal de YouTube de Valor Analytic revisen un análisis que hicimos con dos analistas la semana pasada y dos de ellos hablaban de dólar incluso a 2.800 o cerca por debajo de 3.000. No hoy ni el próximo año, seguramente en un par de años, pero todos los escenarios son viables, ¿no? ¿Ustedes qué están viendo para el dólar? Bueno, la tasa de cambio siempre es el tema central y el tema que lo pone a uno a quedar mal por lo siguiente, porque la tasa de cambio efectivamente recibe muchos choques, ¿sí? Mm. Depende de flujos, depende de tasas, depende de comercio, depende de percepciones, de expectativas, de una cantidad de cosas. Hay herramientas y hay análisis que uno puede hacer que hoy le están mostrando a uno, y eso es una tendencia que no es de corto plazo, sino un tema grande, que el dólar se va a debilitar más. Y cuando uno entiende lo que está pasando en la geopolítica y en la geoeconomía global, uno entiende que los flujos se van a diversificar de Estados Unidos. Uno entiende que las relaciones Estados Unidos con el resto del mundo están cambiando, y muestra de eso es tal vez uno de los discursos que se hizo muy famoso hace unos días en redes sociales del primer ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial en Davos, en donde él fácilmente lo que dice es: vamos a tener que diversificar nosotros nuestras relaciones y cambiar. Europa está haciendo lo mismo y firmó un acuerdo comercial con India. Entonces, eso apunta a que el dólar en el mundo va a seguir bajando, y realmente el dólar global determina, yo diría, más de la mitad, de lejos más de la mitad del comportamiento del dólar en Colombia, ¿sí? ¿Eso significa que las presiones bajistas van a seguir existiendo? Yo creo que sí. Y con ese diferencial de tasas que hablábamos, sí. ¿Podemos ver este año el dólar en 3.400 pesos? Yo creo que es muy probable. Hablar de 2.800 o hablar de esos niveles, el problema es que vamos a ver qué pasa a mediados de año. Porque yo sí creo que hoy un país que tiene una deuda del 60% del PIB o más, que tiene un déficit del 7% del PIB, que se gasta cerca de 5 puntos del PIB pagando intereses de la deuda anualmente, es un país
que o hace un ajuste planeado en sus finanzas públicas o hace o termina teniendo un ajuste forzado en las finanzas públicas por la reacción que tendrán los mercados financieros y eso va directamente ligado a la tasa de cambio. Entonces, yo creo que hoy, si bien el dólar en el mundo no está barato, yo sigo el valor del dólar en el mundo a través de su índice de tasa de cambio real y a pesar de que ha perdido terreno el dólar sigue estando en uno de sus puntos más caros desde 1985, o sea que el dólar en el mundo puede caer en Colombia 3.400 o 3.500 o 3.600 suena atractivo para proteger el capital ante un escenario del cual yo no le podría decir, Rodrigo, qué va a pasar, pero que tiene unos impactos enormes, no solo para los próximos 4, sino para los próximos 10 o 15 años de la economía colombiana. Entonces, creo que estamos a muy pocos meses con una tasa de cambio baja. Yo le diría, si seguimos bajo un escenario que nosotros creemos y es nuestro escenario central de ajuste fiscal, la tasa de cambio que vamos a tener este año efectivamente al cierre del año será más cercana a los 3.700 o 3.750 pesos y en el mediano plazo podríamos ver bajadas adicionales, es probable, pero dependerá de ese resultado. Hagamos una breve pausa para invitarlos a que visiten la cuenta de LinkedIn y de YouTube de Renta 4 Global Fiduciary y se suscriban, activen las campanas para que vean lo que van a hacer estos informes y entrevistas desde Valor Analytics. Vamos a hablar, por supuesto, de los temas más importantes que están impactando los mercados financieros. Germán, dijiste hace un momento dos cosas muy importantes. Estamos con un nivel de déficit fiscal muy alto, es posible que sean los más altos de este siglo y una deuda que difícilmente en las metas no parece que va a bajar muy rápido el 60% del PIB como la tenemos hoy. ¿Qué tenemos que hacer como país? Vienen elecciones de presidente, de Congreso y presidente entre marzo y junio, y al que llegue de gobierno, sea quien sea, del perfil que sea y de la estrategia que sea, va a tener que enfrentar unos niveles de deuda muy altos y sobre todo una restricción de liquidez y de inversión bien importante en el presupuesto. ¿Qué crees que le va a tocar hacer a ese nuevo presidente? Porque dice hace un momento, dependerá mucho del mensaje que le manda a los mercados sobre corrección fiscal. ¿La están viendo ustedes de verdad? Yo creo que hay cosas que si bien son difíciles en el sentido de la magnitud del ajuste que requiere Colombia, hay cosas fáciles, hay herramientas fáciles de lo que debe hacer el próximo presidente, porque hay un activo intangible pero de un enorme valor y es la confianza. Entonces, lo primero que tiene que hacer el próximo presidente es garantizar, o no garantizar, sino transmitir confianza, credibilidad, disciplina fiscal, porque eso al final lo que le asegura a Colombia es que sigue teniendo un comportamiento parecido al que ha tenido Colombia históricamente, un país que tiene abiertos los mercados de capitales, tiene acceso a financiación, los inversionistas internacionales aún en los momentos más álgidos están dispuestos a ponerle a Colombia 6.000 millones de dólares sin ningún problema. Y eso es lo que al final le permite a una nación refinanciar unas necesidades amplias que se tienen, ¿cierto? Segundo, la realidad de Colombia, si bien está un poco más apretada y más compleja por decisiones económicas que se han tomado recientemente, no dista mucho de lo que está pasando en el mundo. Es decir, el ciclo de deuda y las fases de deuda alta están ocurriendo en Estados Unidos, en Japón, en Europa. En Estados Unidos hemos tenido el cierre de gobierno por no ponerse de acuerdo en ley de financiamiento más largo de la historia el año pasado y arrancando 2026 otra vez un cierre parcial. En Japón, tasas de interés que han alcanzado máximos históricos, que han generado una fuerte depreciación del yen y que están mostrando unas presiones importantes. En Europa también unas restricciones fiscales importantes. Entonces, la situación fiscal es compleja en general en el mundo. Lo que cambia o lo que es diferente es la reacción y la respuesta de cada quien. En Estados Unidos, una apuesta por inversión importantísima. En Colombia esa apuesta no se está haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inversión, porque la única forma en la que se logran pagar estas deudas o estos compromisos es con inversión. Ahí viene el tercer tema que va muy ligado y es que sea lo que sea, el,
las condiciones del partido y de las condiciones económicas ya están muy jugadas. ¿Por qué? Porque esto es matemática, esto son unas tasas de interés. Tenemos un nivel de deuda que se multiplica por una tasa de interés y esa tasa de interés está al 12%. Entonces, tú debes a una tasa alta, eso te exige un pago de intereses impresionante. ¿De qué depende que la deuda de un país suba o baje? Básicamente de dos cosas, o de tres cosas. Primero, de qué tan alta o no tenga mi deuda, cuál es mi nivel de deuda. Porque si tengo poquita, listo, no pasa nada, pago poquitos intereses. Pero si tengo alta deuda, la carga es importante. Segundo, de qué tan disciplinado soy yo con las finanzas entre ingresos y gastos. Lo mismo que con sus finanzas. Si usted sigue gastando más que lo que le ingresa, le va a tocar seguirse endeudando. Entonces, primero tape esa gotera ahí para no tener que seguir endeudándose. El ingreso versus el gasto en Colombia primario, es decir, sin contar intereses, sigue teniendo un déficit de más de 2 puntos del PIB. Eso el gobierno que entre tiene que buscar cerrarlo de alguna manera. Tercero, que es donde impacta más la confianza y la inversión, es en que en el mediano y largo plazo esta deuda subirá o bajará dependiendo de la velocidad a la que crezca mis deudas o mi gasto de intereses, que es la tasa de interés, y a la que crezcan mis ingresos. Entonces, si usted consigue equilibrar ese pedazo, que hoy está muy desequilibrado, hoy Colombia paga tasas por encima de inflación, ese 12% o ese 13% del que hablábamos ahora, si usted le quita la inflación, hoy Colombia está pagando 6% o un poco más por encima de inflación. ¿Cuánto crece la economía colombiana? Le estaba diciendo hace un momento que 3%. Entonces, usted no tiene cómo reducir la deuda si sus intereses crecen a una velocidad del 6% y sus ingresos crecen al 3%. ¿Cómo se invierte eso? Si genero confianza, me prestan más bajo y si aumento la inversión, crece más la economía. La fórmula, digamos, es fácil. Lo difícil, claramente, es implementarlo. O sea, aquí sí suena muy facilista lo que yo estoy diciendo, pero el reto del próximo gobierno es enorme en ese frente. Con todo este panorama, se ha suscitado recientemente, Germán, una discusión entre el gobierno, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, los mercados, los analistas y demás, de por qué hoy en día estamos pagando tasas arriba del 12% cuando se emite deuda local interna en pesos o en UVR, la referencia que sea, o en corto plazo también en algunas referencias, y la tasa del Banco de la República está por debajo. El gobierno acusa al banco de que es culpa de ellos tener una tasa alta y que la deuda esté alta. Eso es tan así. ¿Cómo funciona esto? Porque al final lo que eso representa, ya lo decías, mayores pagos de deuda que están representando 5 o 6 puntos del PIB, que realmente es mucho dinero, es mucho, mucho dinero. Este año creo que fueron más de 100 billones de pesos que pagamos en intereses de deuda. ¿Qué tan real es esa ecuación que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro? Pues partamos un poquito, qué alcance tiene cada una de las tasas o por qué pasa esto en la economía. Entonces, el Banco de la República tiene un poder muy importante, pero limitado, es de corto plazo y es manejar una válvula. Es una válvula que es la tasa de interés y que regula la cantidad de dinero en la economía. El Banco de la República no tiene un compromiso de llevar la economía ni a determinado nivel de crecimiento económico, ni a determinado nivel de empleo o desempleo. El objetivo del Banco de la República es mantener o controlar los precios para lograr estabilidad en los precios en Colombia y la herramienta que tiene para eso es la válvula que hace más caro o más barato el dinero y por lo tanto que se pueda gastar más o se pueda gastar menos, ¿sí? El banco tiene ese indicador y lo va monitoreando todo el tiempo. Esa meta en Colombia y nos ha funcionado muy bien desde que nos metimos en un modelo que es esquema de inflación objetivo, que tienen la mayoría de los países, nos ha permitido crecer constantemente, es llevarla al 3%. Pero esa válvula al final no impacta muchas otras cosas en la economía y depende es más del nivel de inflación. Si hay algo que me está causando la inflación o que me está subiendo mucho la inflación, yo tengo que restringir esa válvula. Entonces, primero, ¿por qué el Banco de la República está subiendo hoy la tasa de interés? Porque la inflación está fuera del rango
y porque hay variables que están forzando a que la inflación esté fuera del rango. Ejemplo, el aumento fuerte del salario mínimo. Segundo, el aumento fuerte del gasto público que está impulsando mucho más la economía y le está generando, digamos, un mayor empuje cuando la economía solita podría estar avanzando sin ayuda. ¿A qué me refiero? A que igual están llegando remesas, a que igual las exportaciones de café han tenido un muy buen comportamiento, a que las exportaciones de servicios, turismo se han comportado bien. La economía no necesita ese impulso adicional, pero ese impulso adicional la está recalentando un poco y está haciendo que la inflación y las expectativas se suban. El Banco Central, para regular este equilibrio, lo que hace es mover eso. Entonces, primero el Banco Central no lo hace con ningún objetivo distinto a mantener la economía, mantener el equilibrio en la economía. ¿A qué tasa se le presta al gobierno? Y esto lo determina o no lo determina el Banco de la República. Hay una relación porque estamos hablando de tasas de interés, pero si lo determinara el Banco de la República, lo que debería haber ocurrido, por ejemplo, entre 2020, tal vez 23 y 2025, a medida que el Banco de la República bajó sus tasas de interés del 13,2% al 9,25%, es que el costo de deuda de Colombia entonces se hubiera bajado y se hubiese puesto más cerca del 9%. Eso no pasó. La deuda de Colombia siguió pagando tasas del 12% o una cosa por el estilo y por el contrario se puso muy volátil. ¿Qué determina la tasa de interés a la que le prestan al gobierno? ¿A qué plazo pide prestado dinero el gobierno? A mediano y a largo plazo, a 5 años, a 10 años, a 15 años. ¿Qué determina eso? Primero, las expectativas. Las expectativas de un inversionista sobre la capacidad de pago y el comportamiento de los hábitos de pago de un país. Si yo creo que va a estar con una deteriorada capacidad de pago, le prestaré seguramente más caro porque me interesa cubrir mi riesgo o viceversa. Las expectativas de inflación. Si yo creo que la inflación no va a estar estable, sino que eventualmente va a tener repuntes muy fuertes, pues la plata que yo tengo hoy y que estoy invirtiendo hoy, que le estoy prestando al gobierno, en caso de que la inflación sea muy alta, va a perder capacidad adquisitiva impresionantemente. Y eso a mí, como inversionista o a cualquiera, le preocupa un montón y empieza a exigir un poco más de tasa de interés. Entonces, ese largo plazo no depende de esta válvula del corto plazo. Tiene una relación, pero no depende de esto. Esto depende de las expectativas que hay. Si no, volvámonos un poco. ¿Por qué a Colombia le cobran en dólares cuando el gobierno, perdón, cuando el Banco de la República no interfiere y no controla la válvula de dólares del mercado global? ¿Por qué al gobierno colombiano le prestan más cerca a El Salvador? ¿O por qué le prestan 100 puntos básicos por encima de Brasil? Porque no es la tasa de interés del Banco de la República la que lo determina. Es la condición global de liquidez, de expectativas y sobre todo de confianza. Entonces yo sí creo que son dos determinantes bien distintos. Ahora que mencionaste Brasil, quería terminar con eso, porque hace algunos meses lo que vimos es que el mercado le empezó a exigir al Banco de la República y por supuesto al Banco Central y por supuesto al gobierno de Brasil pagar tasas más altas. Incluso en una entrevista conmigo, el director de Crédito Público de Colombia, Javier Cuellar, reconoció que desde diciembre, noviembre empezaron a haber indicios de ataques especulativos a la deuda y al dólar en Colombia. Ustedes están viendo un escenario parecido al de Brasil, en el que el mercado definitivamente empieza a exigirle al gobierno que pague más altas las tasas de interés y que haya un ataque especulativo en el dólar también. Yo creo que en un mercado que ha tenido una fuerte fluctuación en tasas y que está teniendo unos choques en distintos frentes de la economía, los inversionistas del mundo aprovechan esa volatilidad y aprovechan esa coyuntura para tratar de sacar el mayor rédito posible. Entonces, eso quiere decir que Colombia en los últimos años ha empezado a atraer inversionistas mucho más de corto plazo, mucho más agresivos en sus apuestas o sus cosas. Probablemente sí. Ahora, yo creo que Colombia, a pesar de los retos que está presentando, es un país que siempre ha tenido acceso a los mercados financieros, a los mercados de capitales. Ujú. Es un país que tiene una muy buena historia y muy buen track record pagando sus obligaciones. En América Latina, si uno
saca la historia de cuántas veces los países han dejado de pagar sus deudas. Colombia es uno de los mejores pagadores de la región y eso también significa que por eso hay inversionistas que vienen a hacer sus apuestas en Colombia. En esta volatilidad, en este mercado revuelto, pues naturalmente ven que en Colombia puede haber una buena oportunidad. Entonces yo más que ataques especulativos que eventualmente los hay, lo que creo es que Colombia sí por su volatilidad y fluctuación y grandes cambios está atrayendo otro tipo de inversionistas y está viéndose enfrentado a un poco más de inestabilidad en esas variables económicas, pero yo creo que una muestra de que Colombia sigue teniendo el respaldo de los inversionistas es algo que a mí me sorprendió bastante y es que en el segundo semestre del 2025, Colombia, o en los últimos, sí, 5 meses tal vez, Colombia haya logrado conseguir cerca de 15.000 millones de dólares en los mercados internacionales. Para mí esa era una cifra demasiado grande que no veía tan fácil de que se lograra y se logró. Entonces eso creo que es muestra de que yo en ese caso soy más optimista con Colombia, pero sí creo que se ha movido en unos rangos que no son los normales y que atraen otro tipo de inversionistas buscando otro tipo de cosas. Ujú, de acuerdo. Un mensaje muy importante que se me olvidó decirles al comienzo es que nosotros en estas entrevistas Top Finance de Valor Analítica y Renta 4 no hacemos recomendaciones de inversión. Lo que hablamos con Germán es puro análisis de la actualidad, de la coyuntura, de lo que estamos viendo en los mercados globales y el mercado colombiano. Y también la recomendación es que sus inversiones estén bien administradas con una entidad regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia que sea de tradición, la que ustedes quieran, una comisionista como Correos de la Vivienda, una fiduciaria como Renta 4 Global Fiduciaria, un banco, la que ustedes quieran, siempre con profesionales gestionando las inversiones que ustedes quieran hacer en los mercados financieros. Germán, gracias. No, Rodrigo, a ustedes muy buen espacio y buenísimo ponerle estos temas a todo el mundo como para entender esta coyuntura tan revuelta. Así es, además porque los mercados arrancaron muy volátiles. Vimos caídas muy fuertes de los mercados en las primeras semanas, últimas semanas de enero y primeras semanas de febrero. Obviamente, como les digo, esto requiere administración de profesionales en las inversiones que vamos a hacer. Una recomendación al final para el cierre. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima entrevista de estas alianzas entre Valor Analytic y Renta 4 Global Fiduciaria.